Hermanos, vamos a continuar con la última clase de las doctrinas de la gracia. Y solamente para recordar entonces, las 5 que ya hemos estudiado, hoy vamos a culminar con la perseverancia de los santos. En parte del propósito, como les he recordado, que podamos una vez más habernos expuesto a estas doctrinas. En primer lugar, como iglesia, para que esto fuera un refrescar la memoria acerca de lo que nosotros creemos, que enseña la Escritura. Y también con el fin de que aquellos que nos visitan regularmente, que vienen a la iglesia, pero que no se han unido, que conozcan qué es lo que creemos acá, que es lo que nosotros afirmamos y confesamos que enseña la Escritura. Entonces, en primer lugar, hablamos acerca de la incapacidad total del ser humano para buscar de Dios. Luego hablamos de la elección incondicional. En tercer lugar, meditamos sobre la expiación limitada o la redención particular. Luego vimos la gracia irresistible. Y como les mencionaba, la última, que es la perseverancia de los santos. Recordemos que esos fueron los cánones de Dort, lo que se presentó en respuesta a lo que fue la remonstrancia, la postura que trajeron los seguidores de Jacobo Arminio en el siglo XVII. Pero nuestra confesión de fe, nosotros tenemos una confesión para también los que nos visitan, que tiene 32 artículos que resume lo que nosotros confesamos que enseña la Biblia. Y dentro de esos capítulos están también contenidas las doctrinas de la gracia, precisamente estas que he mencionado. En el capítulo 3, que nos habla del decreto de Dios, ahí tenemos la enseñanza sobre la elección incondicional. En el capítulo 6 de la caída del hombre, ahí hablamos también entonces de lo que es la incapacidad total del ser humano. En el capítulo 8, que habla de Cristo el mediador, tenemos la enseñanza sobre la expiación limitada o redención particular. En el capítulo 10 de la confesión, que habla del llamamiento eficaz, entonces ahí hablamos de la gracia, que el ser humano no puede resistir cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre esa vida. Y en el capítulo 17 de la confesión, precisamente trata esa doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra confesión de fe enseña las doctrinas de la gracia. Y todos los que somos miembros de esta congregación confesamos en unanimidad estas doctrinas. Ahora, ¿cómo podríamos definir nosotros lo que son las doctrinas de la gracia? Porque alguien podría hacernos esa consulta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las doctrinas de la gracia? Un pastor decía que ellas podríamos afirmar que condensan lo que es la enseñanza del Evangelio. Otro hermano decía que es la obra en gracia de un Dios soberano hacia hombres pecadores. Eso es lo que podríamos afirmar. Muchos conocemos el concepto de lo que es la gracia de Dios, que es ese acto en el que Dios muestra un favor inmerecido hacia su pueblo. ¿Quién merecía la salvación? Nadie. Todos merecíamos la justicia de Dios por habernos rebelado en contra de Él. Pero Dios quiso mostrarnos un favor que nadie era digno de recibir. Y nos mostró su gracia. La gracia de Dios entonces, que otorga el perdón a los pecadores y una reconciliación inmerecida. Eso es lo que hoy muchos en esta mañana podemos afirmar. Mis pecados han sido perdonados por la obra de Cristo y estoy reconciliado con el Dios verdadero. Entonces podemos afirmar que nos enseñan que estamos recibiendo algo que no merecemos, pero que Dios se dignó en ofrecerlo, la salvación. Y Juan capítulo 1 versículo 14, podríamos utilizarlo como un pasaje que enseña esta verdad. Dice: y aquel verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice el evangelista: lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el que vino y mostró la gracia del Señor. Nos dio el camino, la salvación.
Entonces eso es lo que nosotros confesamos, que todo lo que Dios ha hecho hacia el ser humano es por gracia. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estas 5 que hemos mencionado, debemos verlo de esa manera. Todo lo que Dios hizo por gracia, que hasta el día de hoy, como vamos a ver, nos sigue concediendo por su gracia el ser preservados hasta el final. Porque de lo contrario, hermanos, como habíamos considerado la semana anterior, si por un minuto Dios nos dejara nuestro libre albedrío, seríamos tal cual nuevamente éramos, iríamos tras el pecado y fácilmente podríamos perdernos. Pero gloria a Dios, porque eso no es lo que Él hizo, sino que Él nos sigue preservando. Entonces habíamos hablado, hermanos, la semana anterior iniciamos hablando acerca de la perseverancia de los santos. Entonces recordemos que, como les mencionaba al inicio, estas doctrinas entonces fue lo que se enseñó durante el sínodo de Dort, que fue en una ciudad en Holanda donde se llevó esa asamblea, podríamos decir, eso es un sínodo, una asamblea de pastores donde se tomaban esas decisiones doctrinales. Entonces el problema que estaban presentando en ese momento era la postura de los seguidores de Jacobo Arminio, que ellos hablaban entonces de todo lo opuesto a lo que son las doctrinas de la gracia. Y en la número 5, ellos hablaron entonces de cómo Dios preserva a sus santos hasta el final. En el canon número 5, en el capítulo 5, ellos hablaron entonces acerca de esta enseñanza. Y lo que afirmaron fue lo siguiente. Dice, a causa de estos restos de pecado que moran en el hombre, y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, ellos afirmaron, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esa gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. Que era lo opuesto a lo que afirmaba los seguidores de Arminio, que decían que el hombre podía descuidarse y perder su salvación. Entonces hablábamos que eso al final apuntaba, si fuéramos consistentes, a una salvación por méritos, por obras. Pero vemos que el que hace toda la obra, que preserva, cuida, da la gracia, da el temor, como vamos a ver, para que el hombre no se desvíe, da los medios para que el hombre siga perseverando hasta el final, es una obra totalmente soberana de Dios. Primera a los Corintios 10:13 nos habla de eso, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esos son los pasajes que ellos utilizaron para afirmar lo que acabo de leer. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra, hermanos? Como Pablo en su momento le decía a la iglesia en Corinto, cuando nosotros estamos atravesando en medio de la prueba, lo que debemos recordar es esto: Dios me está preservando y me da la salida en esto. Pero el que no le pertenece al Señor sigue tras el pecado y se va a deleitar en el pecado, y más bien podríamos decir, no tendrá tentación, sino que más bien él dará rienda suelta a lo que hay en su corazón. Pero el Señor guarda fielmente a los suyos y nos da la salida. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Para qué nos guarda Dios? Porque Dios ha depositado su poder mediante la fe, nos dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Y eso es lo que el Señor hará, hermanos. ¿Quién podría arrebatarle al Señor, al Dios Todopoderoso, aquello que Él está guardando? Nadie podría hacerlo. Eso es lo que nos da a nosotros ese consuelo, que Él nos guarda poderosamente hasta el fin. Amén. Ahora, lo que vamos a considerar es lo siguiente, porque como les había mencionado la semana anterior, hay algunas
objeciones a esta doctrina. Precisamente se señala que hay pasajes que podrían afirmar que alguien que no se cuida entonces podría desviarse del camino. Inclusive vemos como la Escritura nos anuncia o nos habla acerca de la apostasía, aquel desviarse del camino correcto. Entonces la pregunta que podríamos hacer ¿es posible? La pregunta sería, ¿es posible que un nacido de nuevo viva una vida de pecado? ¿Es posible que un nacido de nuevo, o sea, alguien que ha sido regenerado, que Dios le ha dado un corazón nuevo, viva una vida de pecado? Ahora, hay muchos pasajes, hermanos, realmente que nos van a contestar esto. Igual no los vamos a leer todos en esta mañana, pero quiero enfocarme en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 9. 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido, todo aquel que es nacido de Dios, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, seguir practicando el pecado, porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos está indicando es lo siguiente: ¿es usted nacido de Dios? Le decía a la iglesia a él, si usted es nacido de Dios, entonces realmente lo que va a ocurrir en su vida es que usted no puede, ese es el punto, usted no puede practicar una vida de pecado, porque vamos a ver que es diferente cuando el cristiano, por negligencia, por descuido de los medios que Dios ha establecido, llega y puede caer en pecados, y en algunos casos pecados graves y escandalosos. Pero es muy diferente entonces aquel que afirma que ha nacido de Dios, que Dios le ha salvado, pero vive constantemente, es decir, es su estilo de vida, totalmente contrario a la ley del Señor. Como les digo, no se refiere a pecados individuales o pecados temporales, porque de hecho Juan dice, en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no estoy hablando como algunos grupos enseñan, que inclusive una vez evangelizando con una persona hablaba y él me decía que sí, que el cristiano puede vivir perfectamente ahora que está en Cristo, puede llevar una vida en la cual él ha sido iluminado y ya no va a pecar nunca más. Pero no es lo que nosotros leemos en la Escritura, como estos pasajes que acabamos de leer. O sea, lo que la Biblia nos habla es que ya no hay esa esclavitud o dominio del pecado sobre la vida del creyente. Que ahora nuestros pecados en Cristo han sido perdonados, pero constantemente, hermanos, como queda ese vestigio, ese remanente de pecado en nosotros, si llegamos a descuidarnos es cuando pecamos contra el Señor. Al no estar atentos, cuando Él nos da en medio de la tentación que pueda venir, nos da la salida. Pero al no estar llenos de su Espíritu Santo, de su palabra, no podemos ver la salida y muchas veces pecamos. Pero ¿qué es lo que dice? Si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso es muy diferente cuando el hombre abiertamente se entrega todavía a sus pecados. El que ha nacido de nuevo, como dice la palabra también en 1 Juan 3:9, tiene un abogado, aquel que nos defiende, el Señor Jesucristo. Pero lo que entonces él está hablando, Juan, es a una vida que está siendo conformada todavía al pecado. ¿Y por qué es entonces que estos que han sido regenerados no van a practicar una vida de pecado? Bueno, Juan mismo lo dice en el capítulo 5 y en el versículo 18. Él dice, sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí él lo dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué el creyente entonces ahora no puede practicar el pecado? Juan dice, lo sabemos, porque aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Jesucristo guarda a los suyos. Por eso es que el creyente entonces ahora ya no vive practicando el pecado. Ahora, ¿cómo Jesucristo guarda a los suyos? Precisamente lo que la semana anterior leíamos y hoy vamos a ver también acerca de los medios que Él ha dejado, pero también la palabra nos habla de aquellas advertencias o amenazas y amonestaciones que Dios da para guardar a los suyos. Porque sí, vamos a ver que hay pasajes que nos dicen, que nos advierten de aquello que ocurre a los que puedan volver atrás, pero no está afirmando que el creyente verdadero va a volver atrás, sino es para poner ese temor en su pueblo, que también vamos a ver que en el nuevo pacto Dios hace eso, coloca su temor, el temor a Dios en el corazón de su pueblo. Entonces ahora hay un temor no a la condenación, sino que el temor del creyente ahora es un temor filial, un temor que le lleva a usted enfrente de la tentación a amar más a Dios, para no pecar contra Él, y que sabe de lo que la Escritura enseña acerca de la disciplina de Dios. Si usted vive entregado, si usted de Cristo vive entregado al pecado, Dios tiene los medios para traerle. Y también uno de esos medios es la disciplina en medio de la iglesia local. Pero son esos medios entonces que Dios utiliza para atraer a los suyos y confirmar: este me pertenece, este es de los míos, por lo tanto recibe la disciplina, como el padre que ama a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que cuando el creyente entiende esto? Dios me está guardando, ya no vivo practicando el pecado. ¿Será que lo toman como una licencia para pecar? Porque entendíamos que esa es una de las objeciones que dicen, que si yo afirmo esa doctrina, entonces estoy diciéndole a la gente: peque como usted desee, que al final usted no se va a perder. Nuevamente, eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza que Juan viene hablando ahí es de que somos hijos de Dios y que Jesús nos guarda. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice, esta esperanza en Él, ¿qué es lo que va a hacer? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, hablar de que alguien entiende esta doctrina, pero vive pecando, deleitándose en eso, creyendo que no se va a perder, no tiene esa esperanza realmente. Porque la muestra o la evidencia de que realmente ha abrazado esa esperanza es que su vida es una vida de constante purificación delante de Dios. Es decir, una vida de santidad, apartada del pecado y ajustándose cada vez más a la ley del Señor. Más bien la palabra nos dice que si alguien se atreve a afirmar que es de Cristo y utiliza la gracia de Dios como una excusa para entregarse a su pecado, en la carta de Judas, en el versículo 1, él dice esto, Judas 1:4, capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, aquellos que fueron dejados en sus pecados. Dice, hombres impíos. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean que desde el tiempo de la iglesia en sus inicios ya habían aquellos de que se mezclaban entre la iglesia y que tomaban como excusa la gracia de Dios para vivir una vida de libertinaje. Pero ¿qué decía aquí Judas inspirado? Más bien eso, lo que se está mostrando es que esos son los que Dios dejó para que sigan en sus pecados, porque lo están tomando como excusa para entregarse entonces a sus deleites. Entonces no, esta doctrina no me lleva a mí a querer vivir pecando, creyendo esa idea entonces de que no me perderé. No, al contrario, me lleva entonces, como afirmábamos, a vivir más consagrados al Señor, sabiendo eso, de que no hay manera entonces de que pueda perderme. Ahora, había un hombre en el pasado, uno de esos falsos maestros, que hablando de la doctrina de Dios, precisamente lo que leíamos en Judas es lo que él afirmaba. Entonces decía, si la gracia de Dios
es abundante. Entonces decía, cometamos los pecados más atroces para que sea cada vez más la gracia que recibamos. Y no es eso lo que la palabra enseña. Más bien al final se demostró la falsedad de ese hombre. El que tiene la simiente de Dios, entonces lo que podemos afirmar es, no vivirá practicando pecados. Entonces un cristiano nacido de nuevo, sería una redundancia, un verdadero creyente entonces que viva pecando, podemos afirmar no existe. Esa es la conclusión. Un cristiano nacido de nuevo y vive pecando, podríamos decir que es una falsa afirmación, porque el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Lo que vemos más bien es que Dios lo que hace, o vamos a ver qué es lo que Dios hace para preservarnos de precisamente vivir una vida de continuo pecado. Ahora, Hebreos 2:3 entonces, hermanos, es de esos pasajes, como les decía, que algunos lo utilizan para decir precisamente que podría perder la salvación. Entonces, Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay versículos como este que más bien que son relativos a los mandamientos que Dios ha dejado, como que dice, si descuidamos, que tiene esas exhortaciones a perseverar. Entonces, escuche cómo ellos en el sino de Dor también ya veían esa excusa, esa objeción. Entonces ellos afirmaron lo siguiente. Dicen, como agradó a Dios comenzar en nosotros esta obra suya de la gracia por la predicación del Evangelio, es decir, el día en que creímos, dice, así la guarda, prosigue y consuma Él por el oír, leer y reflexionar de aquel. Dice, así como por amonestaciones, amenazas, promesas y el uso de los sacramentos. O sea, el día que creímos en el Señor, nos concedió la salvación, pero ahora Él nos sigue guardando, nos sigue perseverando, preservando, pero lo que van entonces a utilizar también son estas amonestaciones o estas amenazas como la que leíamos en Hebreos 2:3 y el uso de los sacramentos que habíamos visto la semana anterior. Entonces el libro de Hebreos, gracias al Señor también en las mañanas ya hemos leído esa epístola, tiene muchas advertencias que leíamos acerca de recaer, que era lo que el autor a los hebreos le decía a los hermanos que querían volver al judaísmo. Les decía, piensen lo que pasa si llegaran a hacer eso, porque estarían vituperando la sangre de Cristo. Y ya no queda entonces ninguna salvación para el que haga eso. Entonces era una amenaza para que el pueblo, para que los que eran del Señor, atendieran y dijeran, no podemos dejar a Cristo, porque quedaríamos sin esperanza. Entonces, a través de esas amonestaciones, el Señor despierta la conciencia de su pueblo para que sigamos perseverando y creyendo únicamente en la obra de Cristo. Porque veamos entonces, esas advertencias, hermanos, de recaer, y como afirmamos, no es que el creyente pueda recaer, sino que el Señor nos ilumina para entender, si alguien hiciera eso, ya no tiene esperanza. Vean que en Jeremías 32:40, como les mencionaba hace unos minutos, hablando del pacto que Dios iba a hacer, del nuevo pacto, dice así, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y vea lo que el Señor va a hacer, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El profeta entonces lo que estaba afirmando era que Dios va a preservar al pueblo del pacto. Y la manera en que lo iba a hacer dice que es por poner su temor en el corazón de ellos. Ahora, ¿el temor a quién? Bueno, el temor de Dios mismo. ¿Y cómo lo iba a lograr? Por medio, entonces podemos afirmar que es a través de las amenazas, admoniciones. Y estas amenazas entonces son los medios que el Señor está utilizando para asegurar la fidelidad de su pueblo. Pero vean que el versículo lo que dice, hermanos, que Dios nos va a hacer un bien. La primera parte del versículo dice que es imposible que Dios deje de hacerle bien a su pueblo. ¿Y qué es lo que Él va a hacer como ese bien a su pueblo?
Dice que es poner su temor en el corazón de ellos. Es el bien que Dios está haciendo con los suyos, colocando por medio de su Espíritu Santo su temor en nosotros. ¿Para qué? Para asegurar entonces que su pueblo, los que están en este pacto, entonces queden bajo ese pacto y no se pierdan. Es Dios el que hace todo. Eso es lo que nosotros afirmamos. Hay una responsabilidad del creyente que es de obedecer a lo que el Señor manda en su palabra, de atender a las advertencias. Pero también vemos la soberanía de Dios, porque como el hombre atiende y obedece por el temor que Dios puso en el corazón de su pueblo. Entonces vemos cómo el Señor nos preserva, da su temor, y entonces podemos afirmar, como dice en Filipenses 2:13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temor, ¿de dónde viene? Lo que Dios anunciaba que iba a hacer en el nuevo pacto. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahí vemos reconciliado esas verdades. Porque ahora hay un temor de nosotros de perseverar en el Señor, de seguir sus mandamientos, de vivir agradándole a Él y alejándonos del pecado, porque el temor que Él ha puesto en nuestros corazones. Pero ya no, como les mencionaba, es un temor a que yo pueda perderme. No, porque ya Cristo logró toda mi justificación. Está segura en Él. Pero ahora mi temor es de no pecar contra aquel al cual yo le pertenezco. Y cuando estoy perseverando, obedeciendo sus mandamientos, entiendo, pero es Dios el que puso el querer como el hacer en mi corazón. Entonces vemos que todo es para la gloria de Dios. Dios es soberano, pero ahí está la responsabilidad nuestra. Si Dios no colocara ese querer como el hacer, hermanos, entonces nadie podría cumplir eso. Pero es Dios el que lo hace con aquellos que le pertenecen. Pero entonces vemos, como les mencionaba, nuestra responsabilidad. Dios lo coloca y nosotros actuamos obedeciendo sus mandamientos y no descuidando una salvación tan grande. Ahora, hermanos, también en el libro de Hechos, en el capítulo 8, está el ejemplo de aquel que se infiltró. Veamos que desde el inicio también con los apóstoles hubo uno, Simón el mago, que parecía ser de Cristo. Del versículo, son varios versículos, vamos a leer el 18, en Hechos 8:18, dice: cuando vio Simón, leamos el 13 primero, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Entonces ese hombre parecía que era discípulo, creyó y se bautizó. Y ahora en el versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y le dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces vemos, hermanos, al inicio él estaba con los apóstoles, no pudieron ellos diferenciarlo, pero eventualmente vemos cómo se manifestó que la fe de él no era verdadera, más bien lo llamaban al arrepentimiento. Primera de Juan 5:13, hermanos, nos habla, nos da a nosotros, podríamos decir, o toda la carta de Juan, nos da a nosotros las evidencias de aquellos que pueden afirmar que sí tienen una fe verdadera y no una fe falsa. En el versículo 13 de 1 de Juan 5, él dijo eso: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, sí, nosotros podemos afirmar que el creyente, el verdadero Hijo de Dios, puede tener la certeza de que es de Dios, pues, es decir, la seguridad de su salvación.
Habrá momentos, y creo que a muchos nos ha pasado, que viene tal vez la duda, si seré convertido o no. La palabra nos dice en Romanos 8:16 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a tener esa certeza? La palabra de Dios también es la guía. Como les digo, muchas veces por el descuido, por caer en pecados es donde podría venir la duda. Pero el que es de Cristo no se queda en ese lugar. Recuerda las promesas de su Maestro, de su Señor, de la salvación que hay en Él, confiesa el pecado y se aparta. Podemos nosotros afirmar entonces que sí, el creyente puede tener el gozo de que sabe que tiene vida eterna. Por eso la Escritura es que nos envía ¿a qué? A examinarnos para ver si estamos en la fe. Es lo que tenemos que periódicamente realizar. Pero gracias al Señor que nos ha dejado en su palabra. Ahora, no lo vamos a leer todo, porque es decir, ver los pasajes, pero lo que podemos afirmar que enseña la primera carta de Juan es esto: para que sepáis que tenéis vida eterna, les he escrito estas cosas. ¿Y cuáles cosas eran? Primero, que el que es de Dios tiene comunión con Dios y con los hermanos. Esa comunión con Dios, sí, individualmente, en el tiempo que nosotros usamos los medios que Él nos ha dejado, pero la iglesia, la comunión con los hermanos. Juan hablaba, se evidencia en que ama a sus hermanos en la fe. Tercero, que permanecen fieles a la iglesia, porque Juan hablaba precisamente a aquellos que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, pero se manifestó para que supiéramos entonces que no nos pertenecían. Luego, no viven, lo que leíamos, una vida de pecado. Estos vencen al mundo por su fe. No aman al mundo, ni sus placeres, ni sus deleites, sino que están venciendo al mundo por la fe. Son generosos en ayudar a los hermanos necesitados y testifican al mundo de su fe en el Señor Jesús. Esa es la obra que el Señor entonces hace en los suyos, que como Él dice en Filipenses, Él la comenzó y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque ¿quién de nosotros podría decir cumplo todo esto perfectamente? Porque si nos evaluamos, más bien podríamos caer en frustración, decir no cumplo a cabalidad esto, pero esa es la promesa, Dios la va perfeccionando hasta el día de su venida. Y eso es lo que entonces nosotros hoy podemos testificar. Dios me ha llevado a avanzar en esto. Por su gracia, Él sigue colocando su temor, el querer como el hacer, el querer amar más a los hermanos, el querer vivir una vida más alejada del pecado, venciendo al mundo. ¿Quién está produciendo eso? El Señor en los suyos, preservándonos. Y por eso podemos dar testimonio y decir, le pertenezco a Cristo, porque veo que Él es el que lo hace, porque si fuera por mí, nada de esto existiría. Pero gloria al Señor entonces, porque Él es el que nos confirma y preserva. Ahora, también hablando de estas señales de una falsa conversión, en Mateo 7, versículos 21 al 23, está aquel relato donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en ese versículo, hermanos, nosotros podemos afirmar que la Biblia no enseña que para tener la certeza de que usted es de Cristo, la Biblia no dice que va a ser alguien que hable muy elocuentemente acerca de las verdades del Señor. Además, nunca se afirma eso, que alguien pueda tener certeza de que le pertenece al Señor porque habla muchas verdades de la palabra. No es así, porque estos aquí hablaban así, Señor, Señor, y tenían un activismo. Estaban involucrados, dice, echaban fuera demonios. En versículo 22, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero la Biblia no enseña que esas sean evidencias de que sea alguien que tenga vida eterna. Porque el Señor luego les dice, nunca los conocí. Podían decirme Señor, Señor, hablar muy bien, decir lo correcto acerca de Jesús, lo que está en la palabra, decirlo externamente, pero el Señor dice, pero yo nunca los conocí. Entonces esa no es una evidencia. Es decir, escuchar a alguien hablar, conocer muy bien sobre las doctrinas de la gracia, manejarlas al dedillo, conocer toda la teología reformada, enseñarla y hablarla a otros, pero eso no es evidencia de que alguien conozca, sea conocido por el Señor. Porque Él al final lo que les dirá es una sentencia terrible: apártense de mí, hacedores
de maldad. Entonces podemos afirmar que este grupo de personas que un día el Señor enseña que estarán delante de Él, fallaron en hacer estas dos cosas que nos dice la palabra. Primero, en hacer la voluntad de Dios. Y segundo, que no tenían una vida correcta porque eran hacedores de maldad. Ahora, hermanos, la voluntad del Señor no es algo subjetivo que depende de lo que yo crea que es la voluntad, sino que nuevamente está revelada en su palabra. Por eso es un medio también que Dios nos ha dejado para ser preservados. Por eso lo necesario de nuestra diligencia de conocer la palabra del Señor, para conocer su voluntad para nuestras vidas. Y como ella misma enseña, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido revelada en la Escritura. Todo lo que nosotros, cómo debemos conducirnos en cada área de nuestra vida, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y por eso Dios utiliza estos medios, la predicación de su palabra en su día, para que seamos nosotros alimentados, iluminados acerca de cómo Dios desea que yo viva. ¿Y qué hace el creyente? Por el temor del Señor, yo ya no voy a ser el padre negligente que la Biblia dice que era si actuaba de esa manera. Ahora voy a ser el padre diligente que la Biblia me enseña que debo ser, pero porque Cristo ha puesto su temor en mi corazón, me está dando una exhortación, pero me lleva a ser diligente en cumplir lo que Él entonces manda en su palabra. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. Por eso debemos dar gracias a Dios si tenemos una iglesia a la cual pertenecemos, porque ese es un medio entonces en el que el Señor nos está preservando. Ahora, esa fe, como decíamos, debe ser una vida correcta, entonces debe ser una fe que produce buenas obras. Es una evidencia entonces de alguien que le pertenece al Señor. Santiago capítulo 2 hablaba de eso, presentaba dos ejemplos, Abraham y Rahab. Aquellos que tuvieron fe verdadera, pero que se manifestó en sus obras. Abraham, Dios le dice la palabra, creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el momento en que él creyó a la promesa de que iba a tener una simiente y en la cual iban a ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Y luego cuando Dios le pidió a su hijo, él creía que Dios podía resucitarlo. Entonces vemos que su fe se manifestó verdadera por sus obras. Rahab también en el libro de Josué, cuando leemos acerca que ella recibió a los espías. ¿Por qué? Porque ella decía, el Dios de ellos nos va a destruir y van a tomar esa tierra, y ella creyó en ese Dios. Y por lo tanto se manifestó que su fe era verdadera al recibir a los espías. Entonces el ejemplo es eso. ¿Tenemos fe verdadera? Bueno, Santiago dice, muéstrame sus obras. Eso es, no unas obras para ganar la salvación, sino obras porque hemos recibido la salvación. Luego, hermanos, hay casos, sí, como les decía, de que por descuido el creyente puede caer en un estado temporal, por lapsos temporales, en pecados que pareciera entonces dar evidencia o mostrar que no conoció al Señor. El tiempo va a demostrar si era del Señor o no, porque por ejemplo tenemos el caso de David, conocemos el relato del adulterio y el homicidio que cometió, pero al pasar el tiempo, él se arrepintió y clamó al Señor, aunque tuvo disciplina, recibió la disciplina del Señor, pero confesó su pecado y se apartó. Luego en 1 Corintios 5 está aquel hombre que llevaba una relación inmoral en la iglesia y que Pablo dice, expúlsenlo de la iglesia. Pero para muchos en 2 Corintios capítulo 2 se habla de la restauración de ese. Entonces, en muchos casos podría ser que por la evidencia que estamos viendo en este momento podríamos afirmar, inclusive la iglesia tiene esa autoridad para expulsar a alguien cuando no está respaldando esa confesión de fe que ha hecho en Cristo. Pero aún la disciplina es gracia del Señor para que esa persona atienda y vea la condición en que está y que reconozca. Ese es un juicio temporal que la iglesia hace, la disciplina, pero hay un juicio al final que será terrible porque lo expulsará a las tinieblas, dice de afuera la palabra. Pero entonces ese es un medio que en muchos que son del Señor hasta ese punto reaccionan y el Señor les abre el entendimiento otra vez para que vean su pecado y vuelvan a su maestro. Son medios que el Señor utiliza. Por eso, hermanos, en primer lugar demos gracias al Señor que Él ha colocado ese temor y nos sigue preservando.
Pero también entendamos, si somos del Señor y nos empezamos a descuidar, el Señor vendrá con su disciplina. Pero a la misma vez debemos dar gracias, porque si no lo hace, nos perderíamos. Pero Él lo va a hacer con todos los que le pertenecen. Finalmente, Judas capítulo 1 y versículo 24, para concluir, dice así la promesa: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la promesa, hermanos. Él nos guarda hasta el final. Amén.